Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo. Bienvenidos al banquillo. Hoy queremos externar nuestras condolencias a Rosendo García, director y periodista del programa El Banquillo. Él no se encuentra aquí con nosotros porque está en el velatorio de su hermano. Vamos a iniciar de inmediato con el permiso de la familia doliente. Tenemos un programa de lujo. Hoy vamos a analizar. Han pasado ya varios días después del fallo que han dictado contra Juan Orlando Hernández en los Estados Unidos. Hoy tenemos a dos analistas de lujo. Vamos a darle la bienvenida a el abogado y analista Germán Leitzelar. Gracias por estar con nosotros, abogado. Y a otro extremo de la pantalla usted logra observar a el economista Efraín Díaz Arribillaga, economista y analista. Bienvenidos a ambos. Gracias, gracias. Vamos a iniciar y vamos a consultarle, abogado Germán Leitzelar, cuál es la imagen, cuál es el impacto que ha dado pues el fallo de culpable de 3 delitos ligados con el narcotráfico contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, mire, en primer lugar es impactante y demoledor, no a nivel de persona, a nivel de país, porque el problema que estamos viendo es que en la conceptualidad que se ve internacionalmente y localmente hay algunas variantes. Y una de las variantes es que aquí se ve con mucho sectarismo de carácter político o de carácter ideológico y a veces hasta personalista y enmarcado en intereses estrictamente no solo de orden económico, sino de orden político, pero de orden del sectarismo, de la lucha de mantenerse en el poder. Hacia afuera del país es lo que considero yo que es altamente preocupante, porque incluso hay una visión que tenemos que analizar, no sé, tenemos que verlo con Efraín acá si compartimos o evaluamos una situación que a mí me preocupa enormemente, y es la de la definición que hay fuera de Honduras sobre un Estado, que es el Estado hondureño, que se le considera en el concepto pues, que se está desarrollando fuera, ¿verdad?, de que tenemos un Estado totalmente dominado por el narcotráfico. O sea, pues no un Estado fallido, sino un Estado estrictamente enmarcado en el narcotráfico. ¿Un narcoestado, dice usted? ¿Sí? Que le llaman narcoestado, pero mi conceptualidad va hacia afuera y hacia adentro de definir, ¿realmente es un narcoestado o realmente es un gobierno narco? Porque si tenemos gobiernos narcos, tenemos que diferenciar dentro del marco político. Si tenemos un narcoestado, ya es preocupante, porque entonces ya no es un análisis y para que sea objetivo, tenemos que ver todos los aspectos internos del país y lo que son los diferentes, ¿cómo decirle?, sectores del país, económicos, políticos, sociales, educativos, la parte académica, toda la conceptualidad, organizaciones sindicales y algo todavía más hacia afuera. La conexión que pueda tener, ya sea como Estado o como gobierno, en los términos que hemos mencionado, y lo que pasa también internamente en Estados Unidos. ¿Hasta dónde son los tentáculos y los alcances que puedan tener los narcoestados o los narcogobiernos internamente, o sea, de los que colaboran o participan allá en Estados Unidos sin importar nacionalidades en el mecanismo entre lo que es el consumo, lo que es la producción y lo que es lo de las transferencias de esas drogas hacia los Estados Unidos, y lo que en este caso de lo que fue el juicio en Estados Unidos, que no se habló de que fueran narcotraficantes y no de colaboración de una estructura administrativa del Estado para tolerar y permitir el manejo de el movimiento de las drogas. Creo que todas esas cosas hay que verlas con objetividad para ver el impacto o el daño. Efraín, que es economista, y no solo economista, también diplomático, ¿va?,
Ha sido un hombre que ha participado en muchas actividades, como también nos ha tocado cuando estuvimos en el Congreso, cuando estuvimos en algunas actividades de gobierno, que de alguna manera conocemos hasta dónde nos veíamos limitados o impedidos de hacer muchas cosas como consecuencia de esos sectarismos que le hacen mucho daño al país. Bien, don Germán, usted ha puesto algo importante. Yo iba a ir con el tema económico, pero usted ha hablado sobre si estamos, don Efraín, en un narcoestado o solo se trata de un gobierno fallido por lo que ha pasado en Nueva York el pasado viernes. ¿Qué opina usted? Bueno, sí, primero, antes de comenzar, bueno, gracias por la invitación y estar conjunto con Germán. Y bueno, quería aprovechar el espacio para dar mi más sentido pésame para Rosendo con la muerte de su hermano, que fue una sorpresa para mí al momento de llegar aquí. Bueno, mire, yo lo que digo que este juicio es como una radiografía, ¿no? Una radiografía de lo que puede considerarse un narcoestado. Mire, yo en lo personal siempre me resistí a creer de que Honduras estuviera en esa condición o fuera como catalogado como tal. Pero al ver ese juicio, pudimos ver entonces realmente la conexión muy clara entre una estructura criminal vinculada con el narcotráfico y todo el estamento del gobierno y político y empresarial, digamos, que formaba parte de esta estructura del narcotráfico. Lo más lamentable de esto es que, como bien lo dijo Germán, esto fue permitido, fue realmente, además de permitido, fueron beneficiarios, personas más que el Estado, personas que de alguna manera u otra lo estaban manejando desde la cúpula de gobierno, ¿verdad? Eso realmente nos indica que efectivamente, porque Juan Orlando Hernández es el primer mandatario que es acusado por narcotráfico desde 1992, cuando Manuel Antonio Noriega de Panamá fue acusado por narcotráfico y en espera de una sentencia, digamos que puede ser, digamos, de cadena perpetua. Entonces, esto realmente ha tenido unos efectos devastadores sobre nuestra sociedad, aunque debo señalar que no es tan reciente, ¿verdad? Creo que eso comienza a finales de los años 70 y comienzos del siglo pasado. Se empieza a sembrar la semilla cuando viene Mata Ballesteros aquí al país y se recuerda, y los televidentes lo recuerdan, fue sacado, porque en aquel entonces no había extradición, fue sacado de Honduras y llevado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era la conexión fundamental entre los carteles colombianos y los carteles mexicanos. Claro, eso se va profundizando, sobre todo, digamos, a partir de los años 90 y especialmente a partir del 2004, donde se va construyendo toda esta estructura que ha tenido un efecto devastador sobre Honduras. ¿En términos de qué? Vidas humanas, la violencia, la inseguridad, y esto todo corroe todo el tejido social de una nación. Entonces, y por otro lado, quizás lo que no solamente me duele, digamos, el hecho de ser catalogado como un narcoestado, es que la justicia se cumplió afuera y no adentro. Sí. O sea, a mi entender, por lo que uno pudo ver, sin uno ser juez, se hizo justicia, la justicia que no se hizo aquí, precisamente porque se anduvo caminando en la total impunidad durante más de aproximadamente 2 décadas. Entonces, es un llamado, y no solamente el tema de la justicia, el hecho mismo que un director de la policía esté también siendo enjuiciado y otro oficial importante de la policía, retrata a claridad que las fuerzas de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, no como instituciones, pero personas importantes de eso, pero como yo siempre he dicho, Jackie y Germán, era como un secreto a voces. Sí. Ese secreto que Aristide González y Alfredo Landaverde pudieron denunciarlo públicamente y pagaron con su vida, como ahí muy bien se dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso me parece a mí que es necesario. Y para terminar, solo quisiera decir, y que creo que hablábamos con Germán, es como que la punta del iceberg, ¿verdad?
Claro, Juan Orlando Hernández es la cabeza visible de todo eso, pero todo eso hay hacia abajo, toda una estructura de gente diversa que ha participado en esto, ¿no? Financiando campañas políticas, el lavado de dinero, digamos, en el país. Bueno, toda esta cosa que de alguna manera u otra está ahí. Pero yo ya, y con esto termino, yo quiero ver hacia adelante, ¿verdad? Es decir, sí, si algo nos debe enseñar esto, es que no se vuelva a repetir. Exacto. Así decíamos en los 80 cuando había, ¿se recuerda? Aquellos temas de los desaparecidos, las detenciones ilegales, sí, las violaciones a los derechos humanos. Decíamos, ojalá esto no se vuelva a repetir en Honduras. Entonces, esperamos que esto nos sirva de lección. Los países aprenden o no aprenden que en momentos de crisis y dificultades hay que construir o reconstruir el país que queremos y el país que deseamos. Sí. Entonces yo creo que ese para mí es mis conclusiones frente a todo esto que nos duele, sí, como hondureños, como nación, pero como decía un amigo boliviano, siempre me decía, es que Bolivia, decía él, Bolivia no es pobre, los bolivianos son pobres. Entonces yo creo que algo como esto es cierto también para Honduras, porque tenemos un bello país, un país al que queremos, y realmente yo digo que seamos parte de la reconstrucción de nuestra nación. Bueno, y lo han dicho ustedes, esto apenas es la punta del iceberg. ¿Qué nos depara? ¿Qué se viene? Don Germán Leitzelar, la imagen, la institucionalidad, ¿cómo está en estos momentos la institucionalidad de nuestro país tras este juicio? Bueno, mire, por eso yo planteé de principio que si somos o qué somos. Si el problema es de un narcogobierno o de un narcoestado. Porque si es un problema de un narcogobierno, el problema se resuelve por la vía política, se resuelve por una serie de mecanismos, lo dijo Efraín, si hay empresarios involucrados, pero entonces, si estamos hablando de un narcogobierno, podemos señalar hacia un punto, pero si hablamos de un narcoestado, la preocupación es enorme. ¿Por qué? Dijo Efraín, militares mencionados, empresarios mencionados, otros políticos mencionados, porque como se dice, ¿verdad? El narcotráfico no tiene religión, no tiene partido, no tiene ninguna visión más que es lo que es una cadena internacional con unos poderes enormes de orden económico y con una gran capacidad de ejecutar acciones de alguna manera, ¿cómo decirlo?, más ocultas posibles. Mire, Colombia, y lo decía, lo vamos a decir porque Efraín dijo algo bien importante, el tema de Panamá con Noriega. Cuando a Noriega lo capturan, no es un gobierno democrático, es una dictadura, y una dictadura militar. Y el hombre también era vinculado directamente con las agencias internacionales de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Las agencias internacionales también se contaminan. Tenemos el caso que también mencionó Efraín, que ¿qué pasó con el país? Mire, no es de 2 décadas esto. Esto viene, la corrupción viene desde que armamos el país, ¿verdad? Desde la colonia. O es que no nos recordamos que un presidente se fue con el dinero fuera del país a vivir y no se hizo el ferrocarril con el préstamo con Inglaterra. Eran 90 millones en aquel tiempo, pero ¿cuántos serían hoy? Bien, entonces, si vemos la corrupción vinculada con las drogas, mire, la madre de mi esposa me comentaba cuando ella era joven en los años 30, tenía familia en Belice y viajaban a Belice en goleta. Y ella me contaba cómo la heroína y la droga iban en la goleta. Estoy hablando de 1930. Efraín, este es un problema que lo dejamos crecer. ¿Se recuerdan ustedes, queridos amigos que estamos juntos aquí, se recuerdan de las puertas de exportación a los Estados Unidos? Las puertas bellísimas hondureñas de madera especial,
que les hicieron unas tapaderitas y bajo los diseños iba la droga. No sé si ustedes recuerdan ese caso. ¿Recuerdan el caso de Mata? Mata se presentó a los tribunales aquí en Honduras. Se presentó por todas las especulaciones que habían por su persona. Y aquí fue liberado, no tuvo ninguna, salió libre pues, y después ofreció hasta pagar la deuda externa del país. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Sí. Posteriormente vino la primera demostración profunda de la falta de institucionalidad en Honduras. Y a mí me asusta que cuando discutimos en estos programas, hablamos de que no hay institucionalidad. Pero decimos, ¿verdad?, que la institucionalidad falló. No existe institucionalidad, no se puede discutir. El país tiene instituciones, Efraín. Sí. Licenciada, el país tiene instituciones, pero no tiene institucionalidad. Tenemos juzgados, pero no tenemos un sistema institucional de justicia. Tenemos gobierno, pero no tenemos una institucionalidad de gobierno. Tenemos educación y no tenemos una institucionalidad de educación. Y si no, explíquenme por qué, Efraín, el conflicto entre la universidad, que debía ser el liderazgo, y las otras universidades. ¿Por qué en la educación estamos conflictuados? ¿Por qué, si nos vamos al sistema del Congreso de la República, también nos encontramos con una situación en la cual todo sumado, al no haber institucionalidad, nos encontramos en esa enorme crisis? Entonces, a mí lo que me preocupa, y como tenemos que tener esperanza, tú recuerdas, y yo creo que tú trabajaste o contribuiste enormemente cuando se hizo el plan de país, la visión de país, y te recuerdas, ¿va? Con Toribio sí. Aguilera y una serie de personas. Trabajé antes. ¿Te acuerdas? Desde antes. Desde que estabas en el Congreso, ante sí. una reflexión de la necesidad de generar institucionalidad. Entonces, concluyendo, esa problemática es la que me lleva a mí a una preocupación. ¿Qué sí. hacer? ¿Qué debemos hacer? Y vamos a analizar eso, abogado, sí, pero vamos de inmediato a una pausa. Solo le concluyo. Queremos solo qué hacer, y para qué hacer es que debemos de tener una visión de lo que queremos hacer. Sí, y vamos a analizar porque, como decía don Efraín, lo que queremos aquí es ver a futuro, ver en presente, ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede mejorar. Vamos de inmediato a una pausa, ya volvemos. Estamos en el programa Al Banquillo analizando qué es lo que se debe de hacer, qué se viene para Honduras. Y mire que decía don Efraín Díaz Arribillaga, analista y economista, esta solo es la punta del iceberg. Hablábamos también con don Germán Leitzelar, abogado y analista, que se preguntaba, ¿estamos en un narcoestado o fue un narcogobierno? Y tenemos que preguntar el tema económico, porque esto puede generar repercusiones, don Efraín. Bueno, yo creo que independientemente de este tema de que hemos tratado inicialmente sobre el tema del narcotráfico, yo creo, y me voy a referir muy brevemente al segmento anterior en que Germán estaba hablando de la institucionalidad, la pregunta de usted, es que me parece a mí que a partir de las últimas 2 décadas, sí ha habido un deterioro de la institucionalidad pública, ¿verdad?, del país, que tiene que ver con el narcotráfico, pero a la vez no, sino que el deterioro de las instituciones por la partidización de las instituciones. O sea, que en vez de generar la meritocracia en el sector público, lo que hemos venido haciendo es deteriorándola, porque entonces se fue perdiendo eso que lo teníamos anteriormente. Sí. No es que el país no lo ha tenido, lo que pasa es que se ha ido prácticamente deteriorando. Entonces, volviendo al tema de la economía, y se refirieron también al papel de los Estados Unidos, sí. ¿verdad? Creo que aquí queda muy claro de que Estados Unidos considera el tema de la narcoactividad como una amenaza a su seguridad. A su seguridad. Y desde el mismo momento que es el gobierno de Estados Unidos que va contra Juan Orlando Hernández, eso significa que es el gobierno de los Estados Unidos que va estableciendo un precedente respecto a cómo van a manejar los asuntos. Claro,
he escuchado varios que dependiendo de que se vuelven antiimperialistas y todo por el momento. Pero yo quería traer a colación lo que decía el sexto presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams. John Quincy Adams decía que Estados Unidos no tiene intereses permanentes, ¿verdad? Sí. Sino que solo intereses, Sí. ¿verdad? Entonces es normal que una superpotencia actúe de esa manera, pero tienen la virtud, y esto nos ha dejado, para mí, no sé, Germán, si está de acuerdo, en que una de sus grandes fortalezas como nación es el hecho de tener un sistema judicial relativamente independiente y que funciona, Así es. ¿verdad? Sí. Entonces, eso quisiéramos también para nuestro país igualmente que sea así. Bueno, volviendo al tema económico, sí, me parece que es una pregunta bastante importante porque a veces el tema de la economía no siempre se debate con la profundidad que debe. Yo digo que independientemente de este tema del narcotráfico y los efectos que pueda tener, nosotros tenemos que atender al tema de la economía porque estamos frente al agotamiento, desde mi punto de vista, de un modelo de desarrollo basado por lo menos en tres cosas. Exportaciones poco diversificadas, generalmente primarias, con una gran brecha externa. Importamos más de lo que exportamos, ¿verdad? Y entonces esa brecha externa va ahí, que solamente es realmente balanceada por las remesas que están en el exterior. Esa es la relativamente estabilidad. ¿Cuánto tiempo eso va a estar? No lo sabemos. Y la economía está perdiendo fuelle, digo yo, fuelle en cuanto a que no está creciendo lo suficiente. ¿Verdad? Estamos en un crecimiento promedio anual en la última década de 3.3%. Ese es el crecimiento. Sí. Con ese crecimiento, si lo logramos sostener, podríamos duplicar el ingreso per cápita en 20 años, ¿verdad? Sí. Y lo que buscamos es entonces un replanteamiento, al principio creo que tocamos algo de esto, la necesidad de, no solo de una estrategia de desarrollo, lo he insistido mucho, porque hay que ver la próxima década, hacia dónde el país va, en términos de cuáles son sus sectores estratégicos. ¿Qué problema tenemos actualmente? Bueno, que los sectores productivos no han sido atendidos como deben ser. Entonces tenemos invertida la pirámide del sistema económico. Hubo un sector de servicios que abarca casi el 60% del Producto Interno Bruto, que no genera suficiente empleo o empleos de baja remuneración y además altamente importador. Entonces hay que como de alguna manera como que revertir eso y buscar cómo logramos impulsar las bases de un nuevo modelo de desarrollo para Honduras, más inclusive, con mayor crecimiento, pero mayor inclusive, unos nuevos motores de crecimiento que nos permitan acelerar nuestro. Y yo creo que frente a lo que ha pasado, yo creo que es necesario, digamos, que los hondureños, de alguna manera u otra, a pesar de que vivimos en una sociedad muy polarizada, muy enfrentada, ¿verdad? Casi viene desde el 2009, todavía no hemos superado eso. Lo que decían la herencia de este narcotráfico todavía está, no es que desapareció con todo esto, entonces hay que actuar, entonces hay que fortalecer instituciones, sí, hay que fortalecerlas, pero para eso se requiere acuerdos también entre los actores políticos, entre el sector privado y el sector público, para poder empezar a establecer las bases del país que todos queremos. ¿Cuál es el país que queremos? Seguramente no es este. No podemos seguir anclados, Jackie y Germán, en el pasado, ¿verdad? Con todas las conductas del pasado que han sido, bueno, a lo largo de la historia, no la más reciente, pero uno se ve hacia atrás, ve la historia de Honduras, como decía Rafael Eliodoro Valle, que la historia de Honduras se puede escribir en una lágrima, decía, ¿verdad? Así es, sí. Pero yo siempre digo que varias lágrimas, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que tenemos que aprender, las crisis deben servir para generar oportunidades y para cambiar. Sí. El país no va a cambiar si nosotros tampoco cambiamos. Y ¿verdad? mire que usted decía algo importante y hablaba de la justicia en Estados Unidos. Y tengo que preguntarle a don Germán Leitzelar. Don Germán, ¿tenemos poderes independientes aquí en Honduras? Eso que dijo Efraín es el primer punto clave. Mire, Estados Unidos
no hay nada absoluto, todo es relativo. Cualquier cosa es relativo. La Constitución de Honduras dice no matarás y matamos. ¿Pero por qué matamos? Porque no es el ser, es el debe ser. Y el debe ser es que yo respeto su vida, pero usted respeta la mía. Pero si usted me agrede o agrede a un familiar, hay defensa propia, entonces sí se puede matar en determinadas condiciones. El problema en nuestro país es que tenemos un centralismo de poder. No hemos salido de la visión de los virreinatos de la época de la colonia. Efraín, aquí un presidente se convierte en un virrey. Sí. ¿O no? Sí. Hace y deshace, pone a quien quiere, controla todo lo que quiere. Y entonces, desde el centralismo, si nosotros tuviésemos al estilo de Europa un gobierno, pero que tuviéramos un administrador de gobierno como en Inglaterra y en otros lugares, pero acá no. Aquí el dominio de lo que es el poder central, o sea, lo que es el poder ejecutivo, se siente como no se siente en Estados Unidos. Se eligen los magistrados de una corte y se buscan manipular y controlar, y se controlan y se manipulan. En Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos nombra magistrados de la Suprema Corte, pero ninguno es fiel en el sentido de depender del presidente. Si condenan al presidente, condenan al presidente. No tienen esa actitud dócil, pues, porque tienen formación. El problema, Efraín, y el que tú lo planteabas con propiedades, que allá hay esa, no relativa, sino no absoluta, pero bastante relativa independencia de los poderes, y lo vemos acá. El Ejecutivo pudo tener maravillosas relaciones con el presidente Juan Orlando, pero si el sistema judicial y el sistema de seguridad de los Estados Unidos detectó determinadas situaciones, operó con independencia. Es correcto. Entonces, ¿qué nos sucede aquí? ¿Qué esperan ustedes si no ordenamos lo que Efraín dice? ¿Quién va a confiar en que se le haga justicia en Honduras sin el problema que dijo Efraín, que es bien importante, y quiero ampliar lo que dijo Efraín? Dijo Efraín que los partidos políticos toman el control, pero lo grave no es, ojalá que un partido político con una ideología, con un mecanismo determinado, con una formación de objetivos de país, tomara el poder. No, lo toman grupos o sectores de interés, como tú dijiste, en cada partido político. Y se mueven no en función del partido y del país, se mueven en función de grupos de interés que no solo eran intereses, sino que esos intereses se corrompieron. Y esa corrupción abrió los espacios a las instituciones, porque esas sí son instituciones, las del crimen organizado internacional, la vinculación entre el tráfico de personas, el tráfico de drogas, una cantidad de cosas que manejan esos sistemas que son internacionales, Efraín, son regionales. Y vamos a buscar resolver la problemática de Honduras con un Plan Colombia. El Plan Colombia fracasó, acabó con las cabezas, pero surgieron 100 cabezas. ¿Cómo está México? ¿Cómo están otros países? Siento yo que aquí se desvincula un mecanismo, y lo digo no con propiedad, sino con un análisis. ¿Por qué atacamos solo efectos y no causas? Sí. ¿Por qué, Efraín, no tenemos garantía que lo que pasa en estos países se le corten los tentáculos que tienen dentro de los países de mayor volumen de consumo de drogas? Don Germán, ¿o no? Solo con un sí y con un no. Sí. Actualmente, porque estamos analizando el presente y el futuro, ¿actualmente hay independencia en los poderes? No, en absoluto. Es evidente. Mire, no es posible que haya independencia cuando usted va a elegir una junta directiva en un congreso y aparezca el presidente o la presidenta de la República debajo
de donde nosotros vivimos un tiempo, ¿verdad, Efraín? Legislando, y que a la fuerza se tome una decisión. Mire, eso no es criticar, es reflexionar de que esas cosas no deben de seguir pasando, porque si siguen pasando, los objetivos de país se pierden, ¿verdad? Mañana, en la situación que se está, ¿cómo cree usted que se puede confiar con lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia? Y no es una crítica tampoco, es una reflexión, Efraín. ¿Están pasando cosas correctas o cosas incorrectas? Están en una situación fíjese que aquí toda la discusión que oigo en los medios y no es crítica a los medios, digo, la discusión de los que venimos aquí, es que el diputado del partido, el magistrado del liberal, el magistrado del libre, el magistrado de todos los partidos y los chiquitos que solo contribuyeron para que aquel estuviera ahí. Esas son las cosas que no nos dan confianza para hablar de independencia de poderes. Sí, completamente de acuerdo. Y ha sido usted claro. Y aquí hay que analizar algo más, don Efraín. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema político, el tema del dinero de campañas y lo que se debe de hacer. Exacto. Volvemos después de la pausa. Continuamos con más de Al Banquillo. Estamos hoy muy bien acompañados con don Germán Leitzelar, abogado y analista, y con don Efraín Díaz Arribillaga, economista y analista. Y consultábamos antes de irnos a pausa sobre el tema del financiamiento de campañas, porque en ese juicio logramos observar a varios testigos narcotraficantes, es decir, que habían inyectado dinero a las campañas políticas de precandidatos y candidatos. Y estamos en un año, don Efraín, que comienzan las primarias. Sí, bueno, yo creo que en el segmento anterior pues se discutía mucho este tema de la independencia. Exacto. Indudablemente que ese es un tema central, ¿no? Fíjese que yo siempre he sostenido la opinión de que, bueno, es difícil, digamos, dada la estructura de que el Ministerio Público, que el Tribunal Superior de Cuentas, que la Unidad de Política Limpia y todos estos organismos, los decide el Congreso Nacional, que es un órgano eminentemente político. Claro. Y va a ser difícil que eso lo podamos cambiar de la noche a la mañana. Pero ahí es donde yo apelo a la gente que ha sido seleccionada ahí, a una ética pública y privada. Tú decías algo, Germán. Es decir, ese magistrado en la Corte Suprema, el fiscal general, una vez que son investidos de esa condición, tienen que actuar de manera independiente. Sí. Y eso es lo que le va a dar la independencia a esas instituciones. No es hacer otra cosa. Como bien decías, en Estados Unidos el presidente de la República, el presidente nombra a la Corte Suprema. Claro, hay cierto sesgo político, por supuesto, porque escogen entre conservadores y liberales, pero bueno, hay cierta composición, pero al momento de actuar, actúan apegados a la ley. Este financiamiento de las campañas, bueno, uno de los temas que ahí sale y que ha sido permanente es el abuso del poder. El abuso del poder para enriquecerse o para imponer determinadas decisiones. El autoritarismo que ha sido permanente a través de la larga historia de nuestra nación. Ok, bueno, entonces esas son las cosas que hay que de repente cambiar, ¿verdad? Y nadie puede negar de que esas cosas están ahí, pero lo que se requiere es la capacidad de negociar y la capacidad de consensuar. La unidad de política limpia, ¿qué papel ha jugado? Yo me pregunto, ¿verdad? Es decir, fueron creadas para eso. Por eso es que yo me acuerdo que cuando estábamos después de las elecciones del 2017, con una elección con un montón de irregularidades, inclusive hablando de institucionalidad, bueno, el mismo Juan Orlando fue candidato cuando la Constitución no lo permitía. Pero el Poder Judicial estuvo de acuerdo y los organismos electorales lo inscribieron como candidato. Entonces, el Colegio de Abogados no opinó, nadie. Entonces ahí usted ve a dónde ni cumplimiento de la ley ni la institución. Entonces esas son las cosas que nos deben llamar
la atención para cambiar. Es decir, las cosas están ahí, el pasado nos debe servir para construir el futuro. Entonces yo creo, el país requiere institucionalidad, claro que requiere institucionalidad, pero eso requiere también una actitud de la comunidad política, de los partidos políticos, de cambiar su visión. Y yo digo, ¿tenemos la actitud actualmente? es que, como le decía yo al pasado, están muchos anclados en el pasado, porque, es decir, uno lo ve, cuando yo estuve en el Congreso, 1980, 1990, ya un montón de tiempo atrás, había estas cosas también, pero había algunas capacidades de ponerse de acuerdo sobre determinados temas, como la crisis de 1985. Con el Pino, nosotros de Democracia Cristiana, que no era nuestro problema, decidimos entrar y a nosotros quizás nos convenía que los dos partidos se hubieran hecho trizas, pero en función de contribuir al sistema democrático del país, aceptamos una salida política. Claro. Entonces, esa madurez política es, ya que lo que para mí no la encuentro. Entonces estamos en bandos, ¿verdad? Yo estoy aquí, tú estás acá y el otro está acá. Y no hay manera de ponerse de acuerdo por lo menos en los temas fundamentales que el país requiere. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo digo que tenemos que empezar a ver el país de otra manera. Y la otra cosa también para los ciudadanos de los partidos políticos, el borreísmo, digo yo, ¿verdad? Sí. O sea, yo voy a votar por ese, aunque sea cualquiera, ¿verdad? Ese es el partido más grande, sí, los borregos. Sí, así es. Entonces, eso yo creo que es también como ciudadanos tenemos que darnos cuenta de que el voto es poder y que no solamente es responsabilidad de los políticos, sino que es responsabilidad de los ciudadanos que votan por esos políticos. Ese político no va a cambiar si los ciudadanos no cambiamos y decidimos tener otra conducta que nos permita adecentar la política y hacer más democrático el sistema político de tal manera que podamos construir esa institucionalidad y un gobierno distinto para Honduras. Entonces, es una tarea no fácil, aquí, ¿no? Uno lo puede decir, pero no es tan fácil lograrlo. Entonces hay que remar mucho y es un problema de la sociedad como tal. Entonces, hay veces decimos estas cosas, ojalá que puedan, como dice, el Papa Francisco dice que hay que saber escuchar. El Papa Francisco habla mucho de esto, ¿verdad? Sí. La capacidad de escucha. Es que uno no puede dialogar y ponerse de acuerdo si no escucha. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de ciertas conductas que vamos cambiando y eso. Si algo nos ha de servir esto de Nueva York, ojalá que sea una lección aprendida, es cómo podemos deshacer todo eso para cambiar la imagen de nuestro país. Su preocupación inicial ya aquí era la imagen de Honduras. Bueno, sí, yo que estuve de embajador en Alemania, en eso, pues la imagen de nuestro país lamentablemente es doloroso para uno estando ahí, porque muchas cosas se dicen, algunas son ciertas y otras no. Porque Honduras tiene cosas buenas también. Eso no lo podemos negar. Es un lindo país, ¿verdad? Es decir, pero hay que hacer un esfuerzo de construcción de la nación, pero eso solo se puede lograr si nos reencontramos, a pesar de nuestras diferencias y lo que podamos tener, habrá unos puntos de coincidencia para construir el país que queremos. Bueno, y aquí hablábamos de las instituciones, porque ya don Germán Leitzelar nos ha dejado claro que no tenemos institucionalidad, pero también tenemos que hablar de esas personas que fueron mencionadas, mínimo 28. Y don Efraín decía, esta es la punta de un iceberg, porque hay muchísimos más. Las personas que están involucradas deben ponerse, y las que están tal vez solo mencionadas, ¿deben ponerse a la orden de la justicia? Sí, pero volvemos a lo mismo, lo que decía Efraín, sin institucionalidad, ¿cómo vamos a impartir justicia? Mire, una cosa rapidita, cuando yo estudié en Holanda sobre lo que es la ética del derecho, ¿verdad? Y nos decía uno de los maestros que era miembro de la Corte Internacional de Justicia, decía y contaba una historia porque Efraín, me recordé por lo que Efraín habló de Alemania. Había un rey en Alemania que le gustaba la cacería, bueno, a todos les gustaba la cacería, ¿va? Y de todo tipo. Y este rey fue y le encantó los terrenos de un campesino y le dijo que él se lo vendiera. Y el campesino le dijo, no, esto es la herencia de mi familia, tenemos
siglos de venir unos a otros de nuestro nombre y yo no lo vendo. Le insistió el rey y le dijo, pero si no me lo vendes, a la fuerza te lo puedo quitar. ¿Y qué le contestó el campesino? Decía el señor con esa reflexión. Le dijo, señor rey, yo lo respeto mucho, pero mientras existan jueces en Berlín, usted no me puede quitar mi tierra. Claro. Sí. ¿Qué significa eso? Institucionalidad. Sí. Significa que esos jueces deciden con independencia. Correcto. Sí, No puede haber abuso. Entonces, me dice usted, se mencionó una serie de personas. Bueno, aquí a todos los que se mencionaron se les va a investigar o vamos a investigar, porque aquí el compadrazgo, el recomendado, tú fuiste diputado y llegaban recomendados que los mandaba Pedro, los mandaba Juan o quien fuera. Tú lo sabes, Efraín, y cuando sos ministro y donde estás, la actitud no de hacer justicia o de respetar la ley, sino ver cómo se va de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Efraín, es algo bien importante, puede ser, yo tengo una visión por mi formación en el derecho del trabajo. Uno de los principales problemas de la economía en Honduras es que la visión de la economía la heredamos de las compañías bananeras y no salimos del enclave bananero. Aquí, mentalmente. Tú lo puedes ver en el desarrollo. Los empresarios del enclave bananero pasaron a ser enclave en la maquila. Las organizaciones sindicales no superaron la mentalidad del enclave bananero. Se fueron las compañías bananeras, nos dejaron hospitales, nos dejaron un ferrocarril, nos dejaron... ¿Qué se hizo todo eso? Cuando se fueron. Y no estoy defendiendo a las compañías, estoy diciendo que dejaron cosas como el canal de Panamá, que lo dejaron en Panamá y está funcionando. ¿Qué pasa con la mentalidad de enclave? Dime a dónde se organiza más el movimiento sindical en Honduras. Mire ¿En la empresa privada o en el enclave de gobierno? ¿Cuántos sindicatos hay en el gobierno? ¿Cuántos tiene salud pública? Buscame sindicatos en las empresas privadas y en otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad de estar en el enclave. Y en ese enclave, ¿quiénes somos los dueños de Hondutel, de la ENE y de todo eso? Y con esas luchas fratricidas que se dan ahí, que tú mencionaste, que no hay objetivos, ¿en qué quedamos? Que los que aportamos con los impuestos, con eso se votan las cosas por manoseos políticos. Entonces, yo siento, Efraín, que el país, todas esas personas, si van a ir a la justicia de Honduras, van a ir a la venganza de justicia o realmente a una interpretación de justicia con independencia. Si no, ¿verdad? Como les decía en broma yo, que ya sentimos los hondureños que alta es la noche y ya no vigila Morazán, vigila un héroe de los Estados Unidos, ¿verdad? Que puede ser el presidente Lincoln. Entonces, estamos cambiando la historia del país, ¿verdad? Porque allá, de una u otra manera, sentimos que vamos a encontrar una justicia responsable. Pero cuando nos damos cuenta aquí que vamos y que las cosas van a caminar, ¿verdad? Porque si tú o yo no somos del grupo que está en el poder, si no solo veamos la opción B. ¿Qué pasó con la opción B? La opción B, tú estuviste, yo estuve, fue una crisis terrible que el país pudo entrar a una guerra civil. Los políticos se pusieron de acuerdo. Y aceptaron los acuerdos. Sí, y se aceptó, pero ¿qué pasó al final? El que manejaba las cartas, o mejor dicho, se quedó con todo, porque hasta después cambiaron e interpretaron cómo sumaron los votos para ganar o para perder. O sea, manipularon una cosa que fue una salvación en un momento de crisis. Entonces yo pienso que si no actuamos, y tú lo dijiste con mucha propiedad, que me parece, es cuestión de ética. Y como se hablaba del financiamiento, mire, yo insistí, yo peleé mucho en el Congreso de que la
la deuda política, no la quitaran, pero que le dieran su verdadera visión, que hiciéramos lo que hacen los alemanes, lo que tú dijiste, eduquemos a los ciudadanos, porque no tenemos ciudadanía, tenemos visión sectarista de partidos políticos y nos interesa. Si tenemos, hay gente que te dice aquí, ya, yo soy liberal, pero los corruptos liberales son míos y los corruptos nacionalistas son míos. Sí. Entonces, no tenemos nacionalidad y eso es educación, es formación. Sí. Tenemos que transformar el país. No, yo tengo esperanzas que lo podemos hacer porque aquí el pueblo, ¿quiénes son? Los activistas. El pueblo no se da cuenta de nada. Hay esperanza, y mire, la esperanza es la última que muere. La esperanza es lo último que muere. Vamos a una pausa y vamos a regresar al cierre. Estamos ya al cierre del programa Al Banquillo. Hemos analizado qué nos depara. ¿Qué esperamos nosotros los hondureños tras el juicio a Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández? Don Efraín Díaz Arribillaga, una conclusión y cuál es el punto toral en donde el actual gobierno debe poner frente para limpiar la imagen del país. Bueno, sí, yo solo quería referirme al final, antes de entrar a ese punto, y lo sé muy rápidamente, traer a colación uno que decía Carlos Fuentes, este escritor mexicano, en un libro que se llama La silla del águila. Y él decía, este jefe político decía, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿verdad? Entonces tal vez eso no debe ser, ¿verdad? Pero es una realidad de lo que se da. Es la realidad de nuestro país. Bueno, yo creo que hay desafíos importantes que como nación tenemos. Indudablemente aquí las hemos tocado, el tema de la institucionalidad, el sistema de justicia, la inseguridad, cómo construimos institución, cómo democratizamos la sociedad, sobre todo los partidos políticos, cómo logran mayor democracia interna para lograr, digamos, partidos más democráticos. Bueno, no se construye democracia si los partidos políticos no son democráticos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un tema. Y en lo económico lo tocamos así muy tangencialmente, pero creo que el tema de la economía es central. La economía tiene que crecer más, se habla mucho de la necesidad de crear empleo, pero no vamos a crear empleo, reducir la pobreza si la economía no crece. Sí, si no hay más inversión, si no logramos realmente, yo he insistido mucho que los países se construyen cuando hay una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. Entonces creo que eso hay que irlo construyendo también, a pesar de las diferencias, ¿verdad? Hay diferencias porque hay visiones distintas, ¿verdad? Pero es posible encontrar ciertas coincidencias sobre cuáles son las bases en las cuales tenemos que trabajar. Ya hablábamos extra cámara, el tema de inversión en nuestra gente. Ningún país puede salir adelante, vaya, si su gente no está bien preparada, con salud, con educación, con empleos dignos. ¿Cuál es una de las lecciones importantes de los países asiáticos? ¿Por qué lograron ahí adelante? Porque toda la gente terminó su educación secundaria. Sí. Eso me parece que es fundamental para que el país pueda avanzar, porque hay una cantidad de jóvenes, el 55% de la población hondureña es menor de 30 años. Sí. Entonces tenemos una serie de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y no encuentran suficiente trabajo. Entonces hay que generar eso. Entonces yo digo que es un reto muy grande, la desigualdad social. Sí. Me parece que esa es una cuestión central en Honduras. No es tanto el tema de pobreza como la desigualdad. Sí. Entonces yo eso lo planteo como retos, esos retos que se traduzcan en un acuerdo que como nación debemos tener y que de ahí se derive una estrategia en la cual coincidimos distintos sectores hacia dónde el país tiene que ir, superando todos estos problemas. El juicio, bueno, sí, ahí ya eso nos da varias señales, pero la señal principal es la importancia que tiene un sistema de justicia independiente, el abuso del poder coludido con narcotráfico o cualquier estructura criminal, el tema fundamental de las fuerzas de seguridad que deben ser totalmente apolíticas y no manejadas del poder, sino que su profesionalismo y en este caso la policía, ¿no? Y el adesentamiento de la política. Tenemos ya solo 2 minutos, don Germán, excelar su conclusión. Sí. Para mí, coincidiendo con Efraín, formación y educación. Por eso planteé
que la deuda política debe crear institutos de capacitación ideológico-política, no importa la ideología, pero que los que están en esas ideologías estén encaminados a un plan de visión, de objetivos nacionales. Para mí no me importa que alguien sea socialista o que sea de derecha, lo que me importa es que su visión de país sea resultados para toda la población. O sea, que cualquiera no esté en extremismo, sino en función de democracia. Solo la democracia genera consensos y solo los consensos generan democracia. Y para eso necesitamos ciudadanos. Y los ciudadanos no importa que tengan capacidad técnica, no, tienen que tener formación ético y moral, y la formación está encaminada conjuntamente con la educación y con los valores morales, éticos y patrióticos. Si no tenemos ese impulso, si no nos encaminamos a eso, vamos a continuar con una situación de dificultad, porque ¿quiénes manejan los partidos políticos? ¿Son democráticos? Las dirigencias de los partidos no pueden ser democráticos los partidos porque no tienen demócratas dirigiendo. A medias. ¿Verdad? A medias. Entonces requerimos formar y educar liderazgos en el país y formar y educar a toda la población con un contenido de amor al país. Los mexicanos tienen peores situaciones que las nuestras ahorita, con muertes y con todo, pero tienen un sentimiento de patriotismo. Y tú lo sabes, tú has convivido con gente de allá que están totalmente, bueno, les dicen, perdió la selección 4-0. Sí, pero hoy salimos en primer lugar en producción de hierro. Bien. Siempre tienen algo. Una visión optimista, una visión optimista y de compromiso con su país. Ojalá los podamos imitar. Ojalá que sí. Así nosotros finalizamos Al Banquillo. Muchísimas gracias, don Germán Leitzelar, abogado y analista, y también gracias a don Efraín Díaz Arribillaga, economista y analista. Gracias también a todos ustedes por su fiel sintonía.